las canciones. Tengan misericordia porque estábamos sin luz, entonces no se pudo ajustar todo como hubiéramos querido ajustarlo. Y estamos en un proceso durante los últimos dos domingos donde se lanzó el énfasis que va a tener el año 2020 esta comunidad. Esta comunidad se ha caracterizado durante ya, no sé, muchos años, 18 años yo creo como mínimo, que hace un énfasis y durante ese año se predica, digamos, cada 2 o 3 meses tratando de profundizar en la disposición que tenemos para ese año. Para el año 2020 estamos en el Evangelio de Jesucristo y está basado en el verso de Efesios 2.8 que dice: por gracia sois salvos. Muy seguramente el pastor Álvaro y el pastor Andrés, al momento de tomar la decisión de este es el Evangelio de Jesucristo, tenían en su cabeza que el mundo, la sociedad y cada día hay más tendencias que tratan de desdibujar el verdadero Evangelio de Jesús. Y entonces hay una necesidad imperiosa de blindar esta comunidad en el sentido de decirle: este es el Evangelio de Jesús, a este es que nos tenemos que pegar, por aquí es que tenemos que andar y dar claridad exactamente para dar herramientas, las herramientas necesarias para que la comunidad tenga claro por dónde ir y por dónde no ir. Dentro de este ánimo del énfasis, me correspondió a mí hacer la tercera predicación, sabiendo que Álvaro predicó cuando lo lanzó diciendo que el Evangelio es un encuentro con Dios. Eso lo hizo hace 15 días. Posteriormente, Frank nos predicó acerca de la necesidad de compartir las buenas nuevas del Señor, y eso lo hizo el domingo pasado, y hoy me corresponde a mí predicar otra parte del Evangelio, de una claridad sobre qué es el Evangelio. Y para eso voy a utilizar el libro de Juan, que los invito a que vayamos abriendo en sus Biblias el libro de Juan. Y para ponernos en contexto, me gustaría que fuéramos abriendo desde el capítulo 5 de Juan. En algunas Biblias, la parte superior del capítulo 5 tiene un título. ¿Qué título tienen algunas de sus Biblias? Paralítico de Betesda. Aquí después lo que nos cuenta es la sanación de un paralítico, ¿cierto? Después en el capítulo 6 tiene otro título. ¿Qué título tiene? Ya cuando el Señor sana al paralítico, hay muchas personas que están el Señor está en el año de popularidad y muchas personas siguen a Jesús, y entonces ya es multitudes, y Él le habla a multitudes, y si ustedes se acuerdan bien, la razón de ser de que alimentan 5.000 es que estaban en plena predicación, no había nada que comer, entonces el Señor lo alimenta. Más adelante en el verso 16, ¿qué título tiene? Jesús anda sobre el mar, ¿cierto? Verso 16 del mismo capítulo 6. Encontramos entonces a Jesús dentro de este proceso, sanando, predicando, convirtiendo a 5.000. Después de eso, de convertir a los 5.000, camina sobre las aguas, calma tempestades. Y digamos que la idea mía cuando llegué al capítulo 9 era que iba a encontrar otro momento, digamos, donde Jesús predicando, multitudes se convertían, creían lo que estaba predicando y se acercaban a Él y entregaban el corazón a Jesús en ese momento. Es decir, que como Juan, digamos, la razón de ser del libro de Juan inicial que escribió es: todas estas cosas os he escrito, dice Juan, para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida eterna. Yo pensé que Juan iba a sacar del bolsillo otra historia de esas que tiene Jesús y que lo iba a presentar como otro caso de éxito de
donde muchas personas se convierten escuchando la palabra de Él. Pero resulta que llegamos al capítulo 9 y me encuentro con que realmente no es un caso de éxito. Y quiero que lo analicemos entre todos. Para esto, para poder leer, vamos a leer todo el capítulo, entonces es muy extenso. Entonces vamos a ayudarnos nosotros mismos para tratar de entender el capítulo y no dejarnos, digamos, distraer de la lectura. Entonces voy a proponer un trato. El trato es el siguiente. Cada uno de ustedes en su cabeza, en su mente, van a tratar de imaginar esta escena y recrearla en su cabeza. ¿Listo? Lo que va a pasar lo van a tratar de recrear en su cabeza. Van a imaginarse el calor, el frío, la luz, los vestidos, las personas, para tratar de que sea agradable la lectura y podamos entenderla. ¿Listo? ¿Es el trato? Ok, entonces vamos a empezar con el capítulo 9 desde el verso 1. Capítulo 9 de Juan, verso 1. Y empieza así. Yo les voy a dar una hora. Esto va, digamos que no está ahí, pero como es parte de la imaginación, vamos a ubicarlo en por ahí las 4 de la tarde. ¿Cierto? Lugar: una aldea por las que cruzaba Jesús. Una aldea de la época. Situación: viene Jesús entrando a la aldea con sus discípulos, y la aldea, aun cuando es día de reposo, ustedes imagínense el día de reposo, hay gente cercana ahí, y dentro de esa aldea, a la entrada, hay un hombre ciego, ¿cierto? Un hombre ciego. El hombre ciego, imaginemos lo que está sentado, ¿sí? Y viene Jesús entrando, pues digamos que por este lado. Ya están imaginándose las gallinas por ahí, si hay animalitos, y la ambientación la tienen que dar ustedes, ¿no? Ese es el trato. Ese es el trato. Va entrando Jesús, y empieza el verso 1 y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Antes de llegar al hombre ciego, ahora nos imaginamos que los discípulos habían visto hace poquito a Jesús multiplicar la comida, calmar la tempestad, sanar al paralítico, y entonces ya ellos quieren tener más respuestas. Y entonces le dicen a Jesús, verso 2, y le preguntaban a sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Eso se nos acaba de decir a los discípulos, ¿cierto? Y entonces, en nuestra imaginación, viene Jesús, se acerca y vemos postrado al ciego y se agacha, ¿cierto? Y lo que sigue aquí en adelante es lo siguiente. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Se están imaginando la escena, ¿cierto? Y los discípulos están viéndolo, y hay algunas personas que lo están viendo. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces ya se levanta él y viene. Ya cuando es diferente la cara de una persona cuando tiene los ojos cerrados o de pronto deformados por la falta de visión, a cuando los abre. Entonces los vecinos que antes le habían visto que era ciego empezaron a verlo llegar, ¿cierto? Todos los vecinos. Entonces empiecen ustedes a imaginarse los vecinos, ¿cierto? No sé, imaginémonos 20, 30, 50 vecinos que empiezan a cuchichear. Eso que están diciendo, están escuchicheando. Decían: no es este el que se sentaba y mendigaba, y empiezan a hacerse corrillos: ve, mira lo que pasó, ve tal cosa. Y uno decía: sí, es él. Y otros: a él se parece. Y otro decía: pero el ciego dijo: yo soy. Él escuchó, porque el cuchicheo era bastante, en su imaginación lo tienen, ¿cierto? Sí, yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos?
había una necesidad de saber, había digamos, la inquietud era manifiesta. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es posible que? Cuéntanos cómo fue. ¿Fue con la mano izquierda? ¿Fue con la mano derecha? ¿Fue el lodo de aquí? ¿Fue el lodo de este lado? ¿En qué lado del estanque te bañaste? ¿Te metiste toda la cabeza? ¿Cómo fue? Cuéntanos, porque eso está muy interesante. Y se arman los corrillos, y como cuando pasa un accidente en la autopista que es más el trancón por el chisme que por el trancón mismo. Hay un señor ahí así, haciendo así, y toda la autopista paralizada porque el señor está haciendo así, porque se resbaló. Hay cuchicheo, ¿cierto? Y los vecinos dicen: sí, yo fui, yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: vea al Siloé, lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Básico. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? ¿Dónde? Dijo: no sé. Hecho esto, entran otros personajes, que son los fariseos. Entonces todos los vecinos que están por ahí, en medio de su algarabía, en medio de todo, van a donde los fariseos. Entonces vamos a imaginarnos los fariseos, ¿cierto? ¿Cuántos fariseos nos imaginamos? ¿Qué? 10. Vámonos a 10. ¿Cómo se los imaginan vestidos? Muy elegantes, muy organizados, de pronto con sus filatelias, día de reposo, están ahí como muy erguidos, como mirando con desdén, y llevan al fariseo el verso 13, llevan ante los fariseos al que había sido ciego, y era el día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista, y les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. No entró en más detalles. Entonces algunos fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Eso lo hablaban con desdén. Este hombre no, ¿por qué no guarda el día de reposo? ¿Cierto? Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos y miraban con desprecio al ciego, porque ¿cómo es posible? Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta, mínimo es profeta, ¿cierto? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Entonces ya tenemos la escena, todos los vecinos, el ciego delante de ellos, los fariseos dicen: no, yo no le creo a esta gente, llamemos a los papás. Y van entrando los papás. Y como diría Cristina, diría: que entren los padres, ¿cierto? Y entran en la escena los padres. Ustedes se lo están imaginando ya, los dos señores ya de edad, pero de todas maneras se van y se presentan ante los fariseos y viene esta escena. Y les preguntan diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? Pues, ¿cómo ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, eso sí lo tenemos claro, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién haya abierto los ojos? Tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Pregúntenle a él. Él hablará por sí mismo. Había como una distancia entre los padres y el ciego, ¿no? Pareciera, pero mire lo que pasa ahí. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Eso lo dijeron porque tenían miedo, que los iban a expulsar. Y la expulsión era muy grave en ese momento, porque la sinagoga era el centro, digamos, de donde el poblado fluía, la vida pasaba a través de la sinagoga, era el centro social del pueblo en ese momento. Entonces ser expulsado significaba casi que ser desterrado de ahí. Por eso sus padres dijeron: edad tiene, preguntarle a él. Verso 23, sigo leyendo. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Y él respondió: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Y le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? A este pobre ciego lo tenían ya cansado, ¿cierto? Ya, ¿cuántas veces le habían preguntado ya? Que si con la mano izquierda, que la mano derecha, que si que subió, que si primero le echó el barro en el ojo. Lo tenían cansado.
Y entonces les contesta con 3 piedras. ¿Cómo te ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Eso fue como haber echado la madre a los fariseos. Miren lo que pasa. Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Es decir, tú eres menos, nosotros somos más, ¿cierto? Sacando pecho. Nosotros sabemos que Dios le hablaba a Moisés, pero de este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues este es lo maravilloso, que vosotros que no sepáis de dónde sea, pero a mí me abrió los ojos. Y sigue como metiéndole la agujita. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Y le sigue metiendo la aguja a los fariseos. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Esto que ha pasado aquí nunca había pasado antes, les dice. Y respondieron ya absolutamente irritados, tú naciste todo en pecado y nos vienes a enseñar a nosotros. Y le expulsaron. ¿Listo la escena? ¿La están imaginando? Perfecto. Enseguida lo están expulsando, él va saliendo, cuando de pronto viene Jesús, y ahí seguían muchas personas siguen ahí. Miren lo que dice ahí. Oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondió el ciego y le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Se revela como el Hijo de Dios, Jesús. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Yo me imagino que se arrodilló y le adoró. Dijo Jesús en voz alta, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Y todos los que estaban ahí dijeron, ¿cómo así? ¿Qué pasó acá? Entonces algunos fariseos que estaban ahí escuchando y atentos, ya estaban toreados, ¿cierto? Al oír esto le dijeron, con desdén, imagínense el tono de desdén, le dice, ¿acaso nosotros también somos ciegos? O sea, ¿tú qué dices? ¿Que somos ciegos? No. Y Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Señor, damos gracias por tu palabra, por este pasaje, Señor. Permite que seas tú quien hable hoy y que se escuche lo que tú quieres que se sepa de este pasaje. Permite que las distracciones, el hambre, el calor, no sea obstáculo para que haya atención plena en este momento y que los siguientes 40 minutos sean, Señor, para entrega tuya todo el tiempo. Te amamos, Señor. Amén. Bueno, hicimos un esfuerzo muy grande para tratar de entender bien el pasaje, ¿cierto? Creo que todos lo tenemos captado. Yo les decía que para mí fue una sorpresa muy grande, porque después de encontrar la predicación a los 5,000, el parar las tempestades, el caminar sobre el agua, el sanar al paralítico, yo pensé que nos iban a contar un caso de éxito, ¿cierto? Otro caso de éxito donde Jesús predicaba y todo el mundo empezaba digamos, a aceptarlo como el Hijo de Dios. Y entonces yo me imaginaba que los vecinos en un momento iban a decir, sí, es el Hijo de Dios, Señor, yo te recibo y te adoro, y que después dijeran los padres, hijo mío, acabas de recibir la vista, no me importa que me expulsen, pero yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, y aceptaban a Jesús, y que los fariseos, alguno al menos, hubiera dicho, ¿sabe qué? Yo también, ante la evidencia de este Señor, yo creo que es el Hijo de Dios. Pero resulta que en la imaginación de todos ustedes, que habían aproximadamente 150, 200, 300 personas, en la historia que nos cuentan aquí, solamente hay una persona que termina adorando y creyendo en el Señor. Esto no se puede llamar un caso de éxito. Juan, ¿por qué lo escribió? ¿Cierto? Solamente uno, el ciego. Y nos damos cuenta, a raíz de este relato,
que la historia que nos narran aquí, lo más importante que nosotros pensamos que al principio era, que era la sanación del ciego, que era el milagro de que una persona que había nacido sin la vista, la recuperara a través de Jesús, por el poder de Jesús, que ese iba a ser el evento que iba a concluir en que todo el mundo creyera en él. Resultó que era simplemente la excusa para que Jesús volteara la torta al final y dijera: ¿saben qué? Todos ustedes que están aquí alrededor están más ciegos que este señor al cual le acabo de dar la vista. Efectivamente, todos ustedes padecen una ceguera más grave incluso que la que tenía el Señor antes de que yo los sanara. Y el Señor les habló de que esa ceguera los iba a llevar al juicio. En ese contexto, vamos a tratar de entender y hablar de la ceguera como una forma por medio de la cual no se puede conocer el Evangelio de Jesucristo. Esa ceguera de ese grupo de personas nos llevaron a concluir y a entender que Jesús era el Hijo de Dios, por lo tanto desconocieron en ese momento el Evangelio, las buenas nuevas. Y una noticia que ellos estaban esperando por años, que era la venida del Hijo de Dios, del Mesías, pasó de agache, ciega. Entonces, si partimos de esa premisa, nosotros a lo que vamos a tratar de enfocarnos hoy es qué verdades salen a la luz para quitar la ceguera espiritual, qué verdades se encuentran aquí o qué verdades saltan a la luz para entender cómo sacar la ceguera espiritual. Es decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué solamente uno llegó a adorar al Señor y los demás no? Entonces, a la luz de este título, hoy vamos a ver, para los que toman nota, 3 verdades que salen a la luz para quitar la ceguera espiritual. 3 verdades que salen a la luz para quitar la ceguera espiritual. Y la primera verdad que sale a la luz para quitar la ceguera espiritual es la revelación o la autorrevelación o la revelación del Señor Jesús como el Hijo de Dios. En este pasaje sucede algo fundamental, y es que Jesús se revela a sí mismo como el Hijo de Dios. Y es fundamental porque esta noticia, como les dije, está siendo esperada por siglos por el pueblo de Dios. Ellos están esperando el Mesías. Y lo notamos en el verso 3, donde dice, contestando a los discípulos, les dice: no es que unos u otros hayan pecado, lo que pasa es que hay obras que están hechas para que Dios se manifieste en ellas. Se revela a sí mismo para hacer las obras de Dios. En el verso 4, me es necesario hacer las obras del Padre el que me envió. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y si ustedes se dan cuenta, este pasaje tiene muchas partes donde hay un contraste entre luz y sombras. Está el ciego que tiene sombras. Cuando adquiere la luz ve, el Señor dice: hay luz, yo soy la luz. Menciona en el verso 4, menciona el día y la noche. Y cuando habla de juicio, habla de oscuridad y ceguera y luz. Entonces, es muy importante entender que cuando Él menciona yo soy la luz del mundo, se está proclamando como el Hijo de Dios. Y a pesar de que había hecho milagros anteriormente dentro del relato de Juan, que es el del paralítico, al menos los últimos 5 capítulos, del paralítico, de la alimentación de los 5,000, camina en el agua, de todo esto, él no sabía, digamos,
mencionado a sí mismo como el Hijo de Dios. Solamente elige llamarse el Hijo de Dios cuando solamente una persona cree en él. ¿Por qué? La respuesta no la tengo, esa pregunta me la hicieron ayer. ¿Por qué escogió, por qué cuando caminó sobre el mar no dijo, yo camino sobre el mar porque soy el Hijo de Dios? ¿O por qué cuando alimentó a los 5,000 dijo, no, hay respuestas que uno tiene, pero hay un elemento muy interesante que utiliza Juan acá, ¿cierto? Y es el de notar y darle la trascendencia donde no se robe el show, el milagro, porque mire que el milagro del ciego queda opacado y simplemente dice, la noticia más importante es, señores, ustedes estaban esperando el Mesías y yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios. Y en ese momento debió de haber sonado tambores y todo, porque era la noticia que ellos estaban esperando durante mucho tiempo. Era el Evangelio mismo que se estaba anunciando a sí mismo. Y se estaba mencionando como con el poder de perdonar pecados, con el poder de multiplicar alimento, para parar tempestades, que la naturaleza lo decía, como dice la canción, que los montes caerán y el mar rugía al sonar de su nombre. Era el Hijo de Dios, el poderoso. Y al entender esta gran verdad, era fundamental saber para ellos que ellos eran ciegos en este momento, porque no lo habían reconocido a Él cuando se presentó a sí mismo como el Hijo de Dios. Y hay ceguera total para aquellas personas que aún, pese a todo lo que conocen del Señor, no tienen a Jesús como la piedra angular del Evangelio. Hay ceguera para todos aquellos que tratan de meter historias, doctrinas o elementos que tratan de apartar y de quitar el protagonismo de Jesús en el Evangelio. Y todos los días está sucediendo esto actualmente. Todos los días vienen historias y doctrinas donde el protagonista del Evangelio y de la salvación es uno mismo. Tú eres el campeón. Tú eres con esta piedrita que te vendo barato, tú eres el poder. Tú simplemente declara, proclama, manda. Todos los días se quiere diluir a Jesús como protagonista del Evangelio y darle protagonismo a otros elementos diferentes a Jesús. Y por eso hay ceguera. En el hecho de no entender a Jesús como el pilar y el fundamental del Evangelio, inmediatamente hace que empecemos a mirar mal o que haya ceguera. Si no entendemos que Jesús, como dice Juan 3:16, fue el enviado de Dios para que todo aquel que crea en Él no perezca, mas tenga vida eterna, está desdibujando el verdadero Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Todo aquel que no crea que murió y resucitó al tercer día, limpiando nuestros pecados y dándonos salvación, y que en este momento está preparando morada eterna para su segunda venida, está ciego. Entonces, si nosotros queremos profundizar y hacer un énfasis en el Evangelio de Jesucristo, que debemos de entender que el protagonista y el pilar es Él. No es las piedras, no son las velas, no es el superpastor al que hay que llevarle plata.
ni ninguna otra persona en este mundo es el protagonista o tiene más importancia en el Evangelio que Jesucristo mismo. Y esa gran verdad, si no partimos de esa gran verdad, no importa lo que hagamos, no importa las predicaciones que sigan o que no sigan, o que cumplamos o que obedezcamos o que diezmemos o que no diezmemos o que demos limosna o que hagamos buenas obras o no, sin esa gran verdad, sin ese fundamento base, no hay un verdadero Evangelio de Jesucristo. Si no entendemos el nuevo pacto que vino con Jesús, la gracia, la salvación por gracia, habrá ceguera en nuestras vidas. Dicho esto, entonces, si decimos que uno de los elementos para quitar la ceguera, el primero va a ser entender la revelación de Cristo como el Hijo de Dios y aceptarla como tal. La segunda gran verdad es que el Evangelio divide la humanidad. El Evangelio divide la humanidad. Volvamos a la escena que teníamos nosotros en la cabeza. Volvamos. Encontramos varios personajes, ¿cierto? Encontramos los personajes de los apóstoles, los que están ya, digamos que ya tienen un conocimiento de Jesús, pero empiezan a preguntarle elementos. Ve, ¿será que esta persona fue que pecó o no pecó? Y entonces el Señor lo que hace es decirles: mire, hay elementos que solamente conoce Dios y su propósito. Pero entonces son las personas que empiezan a cuestionar los propósitos de Dios. O vienen los vecinos, los chismosos. Ve, ¿y cómo fue eso? Cuéntame, ¿cómo fue que te limpiaron los ojos? ¿Cómo fue que volviste a ver? ¿Y en qué parte fue? ¿En dónde fue exactamente? Allá fue. ¿Sabe qué? Esa tierra debe tener algo raro. O ese lago tiene algo raro. Y la Biblia no lo dice, pero resulta que a los 8 días estaban vendiendo la tierrita en frasquitos. Y estaban vendiendo la agüita. Y la estaban vendiendo porque era la tierra santa, ¿cierto? La tierra que curaba. Échese en las articulaciones donde le duele, y o tómeselo en goticas. Y resulta que los vecinos son aquellas personas que se quedaron dentro del argumento que nos da Juan con el show mediático. Si fueran hoy día, los vecinos serían aquellos que están buscando el show, que están buscando dónde es la iglesia donde cuando canta la alabanza sale el humo, y dónde es la iglesia donde el predicador salta y brinca y donde más personas tumban, y se aburren de esa iglesia rápidamente y van a otra, porque son insaciables, porque lo que están buscando es solucionar el problema de sentidos y sentimientos que le afloran cuando lee. Cuando habla este predicador, sí, yo sí siento, pero cuando habla otro predicador no siento nada. O cuando canta a ellos, sí, ahí sí la sensibilidad y el Espíritu Santo sí me toca ahí. Porque son personas que se quedaron viendo el milagro, pero se olvidaron del Señor, el que hizo el milagro. Y vienen los fariseos, los religiosos, que dicen: los milagros están permitidos hacerlos de lunes a viernes, por favor, de 8 a 12 del día. Todo lo que se salga de ahí ya está mal. Todo lo que me mueva a mí el piso de los fariseos, todo lo que le mueva el piso de la comodidad, del sitio, del pedestal que ocupaban, del prestigio que tenían, de los ingresos que tenían y de la religiosidad, entonces se dedican a mirar las normas, los rituales,
se dedican a mirar si cumplen o no los estándares que para ellos están dados, y esos religiosos que saben mucho de teología, mucho de la ley, nunca entendieron que había que ir a conocer y abrir los ojos al Señor, a Jesucristo. Y aún somos nosotros que cuando hoy el pastor oró por por las personas con necesidad y después dice, ¿sabe qué? Vamos a orar otra vez. Y yo, ¿cómo así que orar otra vez? Si ya habíamos orado. No, esto se me está saliendo del cauce. ¿Qué horas son? Ya no va a tener tiempo. No, entonces ya me distraje porque me cambió el caminado. Y esta mañana, cuando no había luz, entonces todas las personas se sentaron a este lado. Y muchas personas que se sentaban atrás y que siempre se sientan atrás, yo las veía incómodas adelante conmigo. Esto no es conmigo. Porque tenemos unas costumbres, una religiosidad y nos distraemos con la forma y no le prestamos la atención a Jesús. Y los padres son las personas, el tipo de personas que dicen, ay, gracias a Dios que pasó esto, pero a mí no me hablen de Jesús. Yo sí creo, pero no soy tan fanático. A mí no me metan, es decir, de lejitos, por favor, de lejitos, porque mire que si a mí me llegan a sacar de aquí, de este pueblo, me expulsan de la sinagoga, mire que me toca cambiarme de pueblo, me pierdo mi puesto, mire que de pronto los vecinos, yo ya tenía una natilla programada para este fin de semana, no, la frijolada del próximo sábado, no, qué pena. Quedo mal con el que me está mirando. No me hablen de Jesús, por favor, de lejitos. Pero el Evangelio, de los 50, 70, 100 o 200 que nos imaginamos nosotros en nuestra imaginación en este relato, cogió y todos cogieron y apartaron a uno. Ni uno más dijo, anóteme a mí, yo creo en Jesús. El Evangelio dividió, excluyó, sacó el radar, porque el mundo saca del radar a aquellas personas que le pisan los callos en la comodidad, en la economía, en su concupiscencia. El Evangelio divide. Y si está siendo rechazado, muy seguramente lo está haciendo porque eres como una línea donde dice esto está bueno y esto no está bien. Y va a pasar. Ahorita estuve en el Valle la semana pasada en un proyecto. Terminamos a las 6 de la tarde de revisar eso. Y dicen, bueno, ya estamos desocupados, ahora vamos a levantarnos la bata. Ah, pero está el doctor. No, dejemos el doctor en el hotel y ya nos vamos nosotros. ¿Por qué? Porque uno les incomoda, tienen que separarlo a uno. Y esperaría que a ustedes pase lo mismo, que lo saquen de los planes malos, porque saben que son radicales frente al Señor. Porque el Evangelio divide. El Evangelio divide. Y si nosotros no entendemos que los hechos y milagros del Señor son elementos por los cuales nos deben de invitar a mirarlo a Él, entonces vamos a ser los mismos ciegos que, viendo todas las bondades, milagros
y acciones que hace Dios a nuestro alrededor, nos quedamos simplemente con el milagro, pero sin ver al Señor y ciegos. Hoy es un llamado a buscar a Jesús. Hoy es un llamado para buscar y quedarnos con Él, reconociéndole todo lo que ha hecho en nuestra vida. Y la última, ya tenemos dos, ¿cierto? Dos verdades que han salido a la luz. La primera es la revelación de Jesús como el Hijo de Dios, y la segunda es que el Evangelio divide. Eso debemos de tenerlo muy claro, porque es la única forma de entender cómo se puede quitar la ceguera. Aquí me dijeron que hoy no había personas nuevas, ¿cierto? Porque muchas veces las personas nuevas se sienten intimidadas con Jesús porque vienen con la preconcepción a una iglesia como estas, por ejemplo, que les van a quitar la plata, o que están buscando elementos de los cuales no están acostumbrados, de gente que canta o que se cae y eso, y realmente muchas veces dejan pasar de lado al Señor, al Creador. Hace poquito también, inclusive también fui en Cali, como sabían que soy cristiano, entonces ellos, para tratar de hacer, digamos, algún comentario que llevara la empatía, dijo: ve, yo tengo un amigo que vivía al frente de una iglesia y siempre él veía que el pastor predicaba y que la gente se caía. Entonces él se llevó a 3 amigos que para poder hacer quedar mal al pastor, y que los 3 se cayeron, dice así. Y entonces yo estaba esperando que el relato terminara diciendo: y ahora son cristianos y creen. No, la historia es: ¿cómo hago yo para desvirtuar el poder de Dios? ¿Cómo hago yo para distraerme en lo que no es lo profundo, que es el verdadero evangelio del Señor? La última verdad que sale a la luz para quitar la ceguera espiritual es que el evangelio trae implícito el juicio de Dios. Verso 38. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Y es cuando los fariseos le dicen: ahora usted va a decir que somos ciegos. Y les dice: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Y al decirle que vuestro pecado permanece, decía que van a ser objeto de juicio. Y lo que Jesús le estaba diciendo era que Él no solamente había venido a sanar, a multiplicar la comida que le había hecho hace poquito, a enseñar la palabra, a dominar la naturaleza. Él también había venido para juicio. Y cuando se presenta como el Hijo de Dios, Él no solamente da la buena nueva, Él también dice: también va a haber juicio. Y va a haber juicio a aquellos que creen que ven, aquellos que creen que no necesitan a Jesús. Va a haber juicio a aquellos que apartan a los discípulos del Señor. Va a haber juicio a aquellos prepotentes y eruditos, teólogos que se olvidaron que la razón de ser no es la economía, ni el rango, ni el prestigio, sino Jesús. Va a haber juicio para aquellos a cuyos que sean reacios a entender que Jesús está por encima de los intereses particulares. Esas mismas personas altivas iban a tener juicio. Pero entonces, ¿qué es el juicio? Y la Biblia se explica a sí misma. Y yo voy a leer una partecita que me gustaría de pronto que me acompañaran en Judas. Judas es el libro anterior al Apocalipsis. Y voy a leer el capítulo 1 desde el verso 5 para entender un poquito, muy brevemente,
¿A qué se refiere cuando dice juicio? Judas 1, capítulo 1, verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para juicio. Oscuridad y prisiones eternas. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estoy recalcando palabras que tengan que ver con juicio. Fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Mire cómo dice: ¡ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, la envidia. Se lanzaron por el lucro del error de Balaam. Balaam recibió plata o quería recibir plata por maldecir al pueblo de Dios, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas de vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de aquí para allá de los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. Oscuridad y tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicios contra todos y dejar convictos o encerrados a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Habrá ceguera si no entendemos que el Evangelio de Jesucristo también tiene juicio. Habrá ceguera si no entendemos las consecuencias de apartarnos del verdadero Evangelio. Habrá juicio para nosotros o para aquellos que no sigan el verdadero Evangelio. Entonces, en el año 2020, cuando decimos que este es el Evangelio, cuando queremos preocuparnos por el Evangelio, en las predicaciones, al menos las 3 predicaciones que llevamos, vamos concluyendo con algunos elementos básicos que debemos de ir teniendo guardados en nuestro corazón. La primero que debemos de llevarnos guardado en nuestro corazón es que el Evangelio es encontrarse con Dios, que el Evangelio debe ser compartido, esas buenas nuevas deben ser compartidas, que debemos saber que Jesucristo es el centro del mismo, que son buenas noticias de salvación, sanidades y misericordia, pero también de juicio. Y aun cuando Dios quiere que sea para todos, aún habrá quienes prefieran seguir en la ceguera, en la oscuridad, pese a tener la opción de ser bienvenidos. Oremos. Señor y Padre Santo, Tú permitiste, Padre, que
el apóstol Juan hiciera este relato en el capítulo 9 de una historia que inicialmente considerábamos que no era una historia de éxito. Pero realmente lo que tú nos querías enseñar era que no era una historia de éxito, no por ti o por el Evangelio mismo, sino por la ceguera que había en el mundo, y que esa ceguera tenía que ser levantada, o si no habría juicio. Hoy queremos, Señor, pedirte que todas las personas que estamos aquí continuemos caminando para poder conocer el verdadero Evangelio, para poder entender que tú eres el pilar, Señor, el centro del Evangelio. Queremos entregarte el corazón a ti, entendiendo que tú, por gracia, nos has regalado la salvación. Entendiendo, Señor, que tú moriste por tus pecados y resucitaste el tercer día, y que hoy estás haciendo morada, Señor, para nosotros, y que vendrás un día cuando una trompeta suene por tu pueblo, por tu iglesia. Permítenos, Padre, no apartarnos de esa gran verdad, no permitir que nuestro corazón quiera halagarse con otras doctrinas diferentes a la verdadera doctrina. No permitir que seamos como las personas aquellas que están buscando el show, lo nuevo, lo facilista o lo religioso. Permítenos, Padre, solamente oírte a ti y mirarte a ti. Permítenos, Padre, que seas tú, Señor, que nos dirijas en el Evangelio, que sea el que tú quieres que se predique. Y cuida, por favor, Señor, esta comunidad. No permitas nunca que entren doctrinas diferentes a la verdadera, que sea tu palabra la que se predique. Y hoy, Padre, quiero terminar orando por cada una de las personas que están aquí, por cada una de las personas que están aquí sentadas, que conociendo este verdadero Evangelio quieren seguir tu palabra como fiel lámpara a sus pies, que quieren seguir el verdadero Evangelio y la obediencia que tú quieres de ellos. Te pido bendición para estas personas que están escuchando esta predicación, Señor, para que seas tú, Señor, quien les brindes consuelo en su tristeza, provisión en su escasez, restauración en sus problemas. Te pido especial bendición para los familiares en estas Navidades y a las personas que están aquí, por sus hijos, por sus esposos, por sus esposas, por sus padres. Que haya una bendición tuya, Señor, especial para las personas que están sentadas hoy aquí. Para aquellas que tienen dolor en el alma hoy, Señor, te pido que haya sanidad en sus cuerpos si están enfermos. Te pido que haya restauración en su vida si hay relaciones rotas. Te pido, Señor, que haya provisión si hay escasez en su alacena. Te pido que haya el pan de cada día para cada uno de ellos, Señor. Te pido que haya paz en el corazón en estos días donde vamos a celebrar tu nacimiento. Y sabemos, Señor, que tú vendrás por segunda vez. Por eso esta iglesia con fe dice: Maranata. Que Dios los bendiga.